¿Qué tal, chicas? Nos volvemos a encontrar una vez más. Estamos continuando con nuestra serie, una miniserie que hemos titulado Todo lo que necesitas. La semana pasada, que iniciamos con el primer tema, hablamos acerca de la palabra de Dios, donde encontramos todos los recursos para nuestra vida. De la palabra de Dios podemos obtener sabiduría, podemos obtener todos los recursos que nos van a ayudar realmente a seguir adelante día tras día. Podemos encontrar consuelo y ánimo cuando nos hace falta, fortaleza cuando estamos realmente debilitadas. Podemos encontrar realmente esos recursos que nos hacen falta en la vida diaria, ¿verdad? Y hoy veremos que en la Biblia Dios nos ha dejado sus preciosas promesas. De eso vamos a hablar este día, ¿verdad? Y lo ha hecho con una finalidad de que podamos palpar, ver de cerca su poder, pero además nos ha dejado sus promesas para que mediante el cumplimiento de las mismas, nuestra fe hacia Él crezca. Esas son las dos razones por las cuales Él nos ha dado esas promesas que vamos a ir conversando en este tiempo, ¿ok? Creo que sería importante comenzar dando una definición de lo que es una promesa. Y estuve buscando en el diccionario y en el diccionario RAE de la Real Academia Española dice que es la expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien. Es una expresión de la voluntad de hacer algo por alguien, ¿ok? En la Biblia encontramos que es el ofrecimiento a hacer algo voluntariamente, implicando un compromiso. Cuando se habla de una promesa en la Biblia, se habla de un compromiso de por medio y también de un ofrecimiento que es absolutamente voluntario, ¿ok? Entonces vamos a teniendo esto en mente. Quiero que pensemos un poquito juntas. Cuando alguien, cualquier persona, te hace alguna promesa, de cualquier índole, por supuesto, ¿no? Tú y yo, por supuesto, siempre estamos anhelando de que esa promesa la cumpla. Pero no tenemos ninguna certeza, no tenemos ninguna seguridad. Es decir, podría cumplirla o podría que no, ¿no? No depende de nosotras porque nosotros no podemos actuar en función a la otra persona. No tenemos el control de las circunstancias ni del futuro. Entonces, no siempre podríamos asegurar que esa promesa se cumpla. Sin embargo, es una bendición y también es una alegría hablar de las promesas de Dios que se encuentran en su palabra, porque ¿sabes qué? Esas promesas que vienen del mismo Dios siempre se cumplen. Tal vez no de la manera ni en el tiempo que muchas veces nosotros quisiéramos, ¿no? Pero lo que sí es una realidad indiscutible es que Dios es fiel a su palabra y siempre cumple sus promesas. ¿Sabes por qué? Porque es un Dios que no cambia. Dios es veraz. Podemos confiar en su palabra. Él nos garantiza que esas promesas pueden ser cumplidas. Hay un versículo que nos habla precisamente de esto. En Números 23:19 dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. ¿Te das cuenta? Aquí Dios está diciendo con claridad que Él sí cumple sus promesas, porque no es hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta de lo que nos ha prometido. Podemos tener la certeza de que todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra es verdad y que las promesas que Él hace a nosotras, Él las cumple, ¿no? Ahora, partiendo de esta premisa, quisiera hablar acerca de algunas características de las promesas de Dios. Recuerden que esta es una miniserie que está basada en la segunda carta de Pedro. Y él dice lo siguiente en los versículos 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Y lo que dice este texto es que el Señor nos ha dado absolutamente todo lo que nos hace falta en nuestra vida, para cada situación de nuestra vida. Nos ha dejado sus promesas para que podamos apreciar su poder. Y el primer punto que me gustaría que podamos ver como una característica de las promesas de Dios es que son infalibles, es decir, no fallan. Lo que quiere decir es que son infalibles y no fallan porque son promesas que proceden del mismo Dios.
¿Y sabes qué hace Dios? Empeña su palabra. Nos da la garantía de que Él hará lo que Él considere adecuado y que se hagan realidad esas promesas en el tiempo que Él considere y de la manera que Él considere en nuestras vidas, conforme a su voluntad. ¿Tienes una idea de cuántas promesas existen en la Biblia? ¿Tienes una idea más o menos? Bueno, aproximadamente son 8.810 promesas. Imagínate la cantidad de promesas que te podemos encontrar en las Escrituras. Aproximadamente 8.810 promesas. Pero lo que es sorprendente y precioso al mismo tiempo es que el 85% aproximadamente de esas promesas han sido dadas directamente por el mismo Dios. ¿Para quién? Para ti, para mí, para todos los seres humanos. Y me gustaría poner algunos ejemplos de esas promesas preciosas que hace el mismo Dios a nosotras. En Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. No sé si hay algo que realmente te esté preocupando, te esté causando temor o ansiedad en estos momentos. Si es así, quiero decirte que independientemente de cuál sea la situación que estás viviendo y que te está generando esos sentimientos desfavorables, Dios te dice hoy, a través de esta promesa, no tengas miedo, porque Él es el que va contigo para darte nuevas fuerzas, para que sigas adelante o para que vuelvas a empezar. Y Él promete que siempre estará para ayudarte y para sostenerte cuando más lo necesites. Y sabes que me encanta esta promesa que viene de parte de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él está ofreciendo aquí es socorro, es auxiliarnos justamente en los momentos que más lo necesitamos. Y probablemente en aquellos momentos en los que encontramos que realmente no vemos ninguna salida y no hay luz de esperanza. Son en esos precisos momentos donde podemos palpar de una manera visible, clara, el poder de Dios al cumplir sus promesas en nosotras. Y hay otra promesa que también me gustaría compartir contigo y que se encuentra en Josué 1:9. Dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Qué hermoso es saber que nuestro Dios estará a nuestro lado, no importa dónde estemos, ¿no? No importa por dónde vayamos, está con nosotras en los lugares que consideramos seguros e inseguros. Está con nosotras cuando nos movilizamos de un lugar a otro, cuando salimos de viaje, cuando nos mudamos de un lado a otro, cuando cambiamos de trabajo, cuando estamos dentro y fuera de nuestro hogar. ¿Te das cuenta? Él está con nosotras en todo tiempo. Y el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, refiriéndose a las promesas de Dios, escribió algo precioso. Está en 2 Corintios 1:20 y dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios en Él son sí. En Dios son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Lo que quiere decirnos este texto es que Dios siempre cumple sus promesas, porque como leímos, por medio de Cristo, todas las promesas de Dios son sí. O sea que Él siempre las cumple, de tal manera que nosotras podemos decir amén. ¿Por qué? Porque si sabemos que las va a cumplir, ya damos por sentado, por hecho, que vamos a poder verlas realizadas en nuestras vidas, con la certeza y con la seguridad de que nunca fallan. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son infalibles. La Biblia nos enseña que Dios cumple todas las promesas que ha hecho, las cumple plenamente y por siempre. ¿Sabes por qué? Porque su palabra no puede ser quebrantada. Y déjame decirte que a lo largo de mi vida cristiana, y que son muchos años porque yo empecé una relación con Dios cuando tenía 12 años de edad, he visto muchísimas promesas cumplidas en mi vida. Y me gustaría solo compartir algunas de las que he visto realmente
de forma palpable cómo el Señor se ha manifestado, me ha hablado en forma clara y además ha cumplido esas promesas que me hizo en los momentos determinados en los que Él me las dio. En una oportunidad yo había terminado recién la universidad, estaba ya trabajando y recuerdo que lo que más anhelaba era licenciarme, era titularme. Entonces, dentro de todas las modalidades que ofrecía la universidad en ese momento, yo opté por la de suficiencia de conocimientos. Lo que significaba que yo tenía que realmente estudiar muchísimo, prepararme muchísimo, porque yo tenía que sustentar en función a las preguntas que me hiciera el jurado, sin saber exactamente qué cosa es lo que me iban a preguntar, ¿verdad? Entonces, justo tenía una carga laboral muy fuerte en esos momentos y era difícil pedir vacaciones. Entonces, tomé solo una semana sabiendo que realmente era bastante difícil, ¿no? Y me acuerdo que estaba orando y le decía, Señor, por favor, tú ayúdame, y estaba teniendo mi tiempo a solas con Dios. Y Él en su palabra me dio una promesa. Y yo tenía temor, yo en verdad tenía temor porque no estaba segura que pudiera lograrlo. Y encima cuando me enteré cuál iba a ser el jurado, me asusté más, porque era un trío de profesores de los más exigentes que me habían tocado en la universidad. Y además que tenían fama de haber jalado a varias personas que habían pasado por este proceso, ¿no? Entonces, esa mañana recuerdo que el Señor me dio esta promesa en Proverbios 10:24 que dice, lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos será concedido. El Señor me dijo que mi deseo iba a ser concedido y la verdad es que yo le creí. Yo me esforcé muchísimo, me estudié bastante, me preparé en todos los temas que yo sabía que me iban a preguntar, aunque no sabía específicamente qué era, ¿no? Con precisión. Sin embargo, Dios puso paz en mi corazón ese día. Yo estuve allí, sustenté delante de este jurado que era un poco difícil. Y para abreviar la historia, ese día me licencié por unanimidad, para la gloria de Dios, por supuesto, y yo puedo decirte que Dios es fiel, ¿no? Y en realidad podría compartir contigo muchos acontecimientos en mi vida en lo que he visto realmente las promesas de Dios cumplidas de una manera palpable, porque Dios realmente es fiel a su palabra. Han habido otras circunstancias también, y tengo que compartirte esto, en las que me he sentido angustiada, he sentido temor también, y Dios me ha recordado sus promesas y las he visto cumplidas en mi vida. Como por ejemplo, lo que Él dice en Salmos 34, del 17 al 18, dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Definitivamente, como creyentes, no estamos exentas de temores ni de angustia. Pero lo que dice su palabra es que Dios puede librarnos de todas nuestras angustias y de todos nuestros temores. Y todos es un absoluto. No hay temor ni hay angustia que Él no pueda realmente quitar, desvanecer de nuestros corazones. ¿Y sabes qué hace Dios? Vuelve a quietar nuestro corazón, nuestra alma con su paz y sacarnos adelante de esas circunstancias que pueden ser adversas. El Señor lo ha hecho innumerables veces conmigo y estoy segura que puede hacerlo contigo también. Otras veces cuando he estado al borde del estrés, por ejemplo, con mucha sobrecarga de trabajo, de tareas, responsabilidades que tenía que cumplir en un mismo día o en una semana, y la verdad es que veía que el tiempo era muy corto y era muy complicado, el Señor me ha dado una promesa que siempre la recuerdo en esos tiempos, justamente cuando estoy viviendo muy tensa por la sobrecarga de trabajo, que se encuentra en Salmo 103:4 y dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y sabes que literalmente no te imaginas la cantidad de veces que el Señor me ha sacado del hoyo, donde me he sentido abrumada con 50 cosas. Él me ha sacado de allí. Y sabes que me ha mostrado su misericordia, me ha mostrado su gracia, ayudándome, fortaleciéndome, animándome para poder terminar, y he cumplido con las responsabilidades que tenía gracias a Él. Él lo ha hecho, porque Él siempre cumple sus promesas. Y ¿sabes qué? A raíz de estas promesas cumplidas, lo que ha pasado es que mi fe se ha seguido acrecentando más y más. Y es lo que Dios quiere también que pase contigo, que tu fe crezca
a través de promesas cumplidas en tu propia vida. Y sabes que yo te diría, confía en Él, créele al Señor. Si has encontrado una promesa en la palabra de Dios donde tú crees que esa promesa te está dando Dios para ti, entonces créele a Dios y espera que el Señor la cumpla en su tiempo. Pero las promesas de Dios no solo son infalibles, sino que las promesas de Dios están a nuestro alcance. Y ese es el segundo punto. Dios, por medio de sus promesas, siempre nos va a extender su gracia. Gracia es un favor inmerecido, es decir, nos regala sus promesas a pesar de que no las merecemos. ¿Entiendes? No merecemos porque son regalos valiosísimos de parte de Dios para nosotras. Sin embargo, las ha puesto a nuestro alcance para que podamos palpar su poder y su gracia. Las promesas de Dios están a nuestro alcance, ¿sabes por qué? Porque nosotras somos las destinatarias. Todos somos destinatarios de esas promesas. Por eso están a nuestro alcance. Pero también están a nuestro alcance porque se encuentran en la Biblia. Y cualquiera que pueda tener una Biblia en sus manos puede tener también todas las promesas que están escritas en ella. Pero también debo decirte que algunas de las promesas de Dios pueden ser condicionales para que haya algo de nuestra parte. Ahora, en todos los casos, son condicionales en la medida que lo que Dios espera y demanda de nuestras vidas cuando Él nos entrega y nos regala una promesa es que tengamos fe, es decir, que le creamos, que en verdad tengamos esa seguridad que Él va a llevar a cabo esas promesas. Por ejemplo, las promesas que leímos hace un instante, esas promesas no son condicionales. Se ofrece Dios mismo a ayudarnos, a estar con nosotros en todo lugar, a socorrernos cuando más lo necesitamos, ¿no? Pero no decía nada más que su ofrecimiento a estar allí con nosotras, excepto que debemos tener fe. Sin embargo, hay otras que realmente pueden ser condicionales y demandan algo más de nuestra parte. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 4:40 que dice: cumple con sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te ordeno cumplir, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¿Qué dice? Que si quieres que te vaya bien a ti y si tú tienes hijos o nietos y quieres que les vaya bien también a ellos, dice que nosotras debemos cumplir lo que Él ha dejado escrito en su palabra, sus mandatos, sus principios de vida que son realmente para nosotras hoy. Si es que anhelamos que nos vaya bien en las diferentes áreas de nuestra vida, sea financiera, familiar, personal, laboral, social, académica, amorosa, ¿no? Debemos vivir de acuerdo a los mandamientos y principios de Dios que nos ha dejado escritos en su palabra. ¿Sabes qué? Dios espera que realmente vivamos por Él y para Él y no que lo hagamos para nuestros propios deseos, para satisfacer nuestros propios deseos personales. ¿Sabes qué? El Señor quiere que nosotros podamos confiar en Él y obedecerlo en todo momento, cuando nos va bien y cuando nos va mal, cuando estamos atravesando por momentos de pruebas o dificultades también, que seamos obedientes en todo momento. ¿Sabes qué? Lo usual es que normalmente hay quienes se comprometen a obedecer a Dios mientras están esperando el cumplimiento de una oración que han hecho, de un pedido que le han hecho a Dios. Entonces, mientras yo espero que esa oración sea cumplida, entonces yo puedo obedecer a Dios, ¿no? Pero una vez que eso sucede, entonces tienden a volver a su vida anterior, a su estilo de vida anterior, a dejar a Dios de lado y a tomar sus propias decisiones y vivir de acuerdo a su propia voluntad. Y lo que Dios realmente quiere es que seamos obedientes siempre, siempre. Es decir, que si nos acercamos a Él, no sea por el interés de obtener algo de parte suya, sino que sea por el interés de tener una relación personal con Él. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia muy grande entre buscar algo de Dios y querer estar con Él. Es realmente muy significativo el hecho de saber que podemos acercarnos a Él y tener esa relación de amor con Él sin necesidad de estar esperando que haga cosas siempre buenas por nosotras. El Señor es un Dios bueno y fiel.
y Él lo hace por sus hijos. Pero esa no debe ser la motivación de nuestro corazón, ¿te das cuenta? Sino el buscarle por la necesidad realmente de estar con Él, de llenar nuestras vidas de su presencia con su palabra, ¿verdad? Ahora, quiero decirte que Dios promete, por ejemplo, ¿no? Una de las promesas de Dios en su palabra es que Él nos promete salvación y vida eterna por medio de Cristo. Es una promesa, pero solo obtienen el cumplimiento de estas promesas aquellos que tienen fe, Vamos a leer Juan 3, de 16 al 18, que dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está diciendo que realmente el que cree tiene vida eterna, es una promesa, pero demanda fe. Demanda creer a Él. Dios no envió a Jesús a la tierra para condenar al mundo, acabamos de leer, sino por el contrario, para que el mundo sea salvo y tenga vida eterna por medio de Él. Pero es indispensable creer, tener fe en que la muerte y la resurrección de Cristo a nuestro favor es el único pago que Dios aceptó para redimir a toda la humanidad. Y eso nos incluye a ti y a mí. Y porque no hay nada que los seres humanos podamos hacer por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, para ser salvos y obtener la vida eterna con Dios. Es únicamente por fe en Jesús. Eso es lo que dice su palabra, esa es la promesa que tenemos, pero necesitamos creer en Él. Si creemos realmente, podemos ser salvos y tener vida eterna, nueva vida en Él. Pero el que no cree, dice también el versículo, ya ha sido condenado. Pero se trata de una fe que demanda también obediencia. Porque mira, en Mateo 7:21 el Señor dice lo siguiente: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que no todo el que le diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Eso es obediencia a su palabra. ¿Sabes que Dios no es un servidor que está para cumplir todos nuestros anhelos y todos nuestros caprichos? Él es un Padre amoroso que vela por sus hijos, definitivamente los bendice. ¿Y sabes qué? Les da al Espíritu Santo para que todo aquel que en Él cree y que cree en Jesús y en lo que ha hecho realmente Jesús en la cruz a favor de toda la humanidad y se arrepiente de sus pecados, pueden empezar a vivir una nueva vida en Él. Y mediante el poder del Espíritu Santo, Dios espera que tengamos una relación de obediencia y de fidelidad a Él, porque lo que no podemos lograr por nuestros propios medios, a través del poder del Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas, podemos hacerlo. Y quiero ir terminando con una última promesa de Dios que se encuentra en Hechos 2:38 y dice: y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es que podremos recibir realmente el Espíritu Santo si es que nos arrepentimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento son perdonados todos nuestros pecados y viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. Ahora, realmente necesitamos creerle a Dios. Creer en su palabra, creer a sus promesas. Porque como hemos estado compartiendo en este tema, las promesas de Dios son infalibles y están a nuestro alcance, Podemos encontrarlos en la Biblia, en la palabra de Dios, pero demandan fe y obediencia al Señor. Así que tú puedes realmente disfrutar y gozar de las promesas de Dios cumplidas en tu vida, si es que realmente tú le crees a Dios. Y si decides también obedecer de acuerdo a lo que Él nos pide en su palabra. Así que tú puedes tomar la decisión hoy de apropiarte de esas promesas de Dios y pedirle a Dios que realmente las cumpla en tu vida.
Tú eres la única que puedes buscarlas en la palabra de Dios, encontrarlas y decirle, Señor, gracias por estas preciosas promesas que me das, no solamente para ver tu poder cumplido, sino también porque esto me ayudará a acrecentar mi fe y me ayudará también a ser fiel a ti en obediencia a tu palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra. Señor, al alcance de nuestras manos nos has dejado, Señor, todo escrito para que podamos tener este manual de vida que nos ayude, Señor, a vivir en todas las áreas de nuestra vida. No existe ninguna pregunta que podamos tener y que tú no nos des respuesta allí, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque también nos has dejado tus preciosas promesas para demostrarnos que tú eres un Dios que no cambia, eres un Dios todopoderoso, que puedes realmente cumplir todo lo que prometes, porque tú eres Dios. Tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, sino que tú lo que dices lo haces. Y esa es la garantía que tenemos de que todo lo que está escrito allí es verdad y que tú, Señor, cumplirás tus promesas de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu voluntad, en tu tiempo, a tu forma, pero sabiendo, Señor, que siempre las cumplirás. Gracias porque nos has dejado estas preciosas promesas para poder, Señor, vivirlas y poder disfrutarlas y verlas hechas realidad en nuestras vidas a través de tu poder. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este fue el segundo tema de esta miniserie, todo lo que tú necesitas. Y nos queda un tema más de esta serie, que es la próxima semana, si Dios lo permite, y es tienes su poder. Así que recuerda que puedes encontrar cualquier información de esta comunidad entre nosotras a través de las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Puedes también escuchar los audios de todos los mensajes que compartimos semana a semana a través de Spotify. Si tienes alguna duda, por favor, escríbenos al WhatsApp que aparece en el teléfono en estos momentos. Dios te bendiga, nos vemos pronto.